Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Vamos a hablar el día de hoy de los patrones de movimiento. Y esto hace algunos años, cuando empecé a entrar en este fascinante mundo del movimiento y cómo se conecta esta parte del desarrollo humano y el desarrollo psicosexual, pero también nuestras interacciones y todo lo que vamos construyendo a partir del movimiento. Una de las cosas que me pareció mucho más interesantes es que desde antes de nacer, cada uno de nosotros ya tiene un patrón particular de movimiento. Y las que son madres podrán recordar, si tienen más de un hijo, que cada uno de ellos se movía de manera distinta desde que estaba dentro de su vientre, porque antes de nacer nosotros ya tenemos una tendencia en nuestro movimiento que se crea como parte del programa de vida durante la concepción a partir del estado emocional de mamá en esos momentos. Sin embargo, no todo está perdido, no es que ya así es y así será por siempre. Sí nos da una marcada tendencia, pero se puede ir modificando y reconfigurando a partir de la memoria emocional. Y podemos irlo actualizando con base en lo que deseamos generar. Esto nos permite aprender a transformar la atención en circulación y movimiento, que es algo de lo que se habla mucho también en el Qigong. En la antigua China, el Qigong ya hacía esto de ir transformando el movimiento, pero en realidad la paneuritmia, la euritmia y las danzas circulares de muchos pueblos ya trabajaban con esto, porque es importante cómo vamos aprendiendo a balancear nuestro movimiento como individuos, pero también el movimiento puede facilitarnos generar sinergias colectivas. Y aunque no es el tema de este pilar, lo colectivo, hablaremos de ello más adelante en los siguientes pilares, es muy importante porque a partir de esa armonía que voy creando en mí, puedo ir generando resonancia en el ambiente colectivo y empezando también a aportar algo distinto al movimiento que tenemos de manera conjunta. Y se vuelve algo impresionante. Se usa mucho en la danza terapéutica, en la biodanza y en diferentes corrientes que hay en torno a esto. Pero bueno, con el tiempo han surgido muchísimas corrientes, en muchas culturas se utiliza esta parte del movimiento, también se usa la música, el sonido, todo esto como va teniendo una repercusión sobre nuestro cuerpo y muy especialmente sobre nuestro sistema nervioso. Así han surgido, como les decía, múltiples corrientes terapéuticas asociadas a esto del movimiento. Y esto de lo que voy a hablarles hoy, que son los patrones de movimiento, tiene que ver con los estudios de una psiquiatra infantil, una psiquiatra pediátrica llamada Judith Kestenberg, quien por allá de los años 50 crea esto que es conocido como el perfil de movimiento de Kestenberg o Kestenberg Movement Profile. A partir de una serie de estudios donde fue estudiando justamente cómo el movimiento se va ajustando a lo largo del desarrollo psicosexual, pero también nos permite, y por allá de los años 90, del principio de los 90, se estudió a partir de esta teoría de Judith, cómo esto también podía ser usado por los adultos para aprender a regular la tensión, a manejar el estrés.
Y es un poco más en lo que vamos a entrar hoy. Les voy a hablar un poquito de las etapas que ella habla en la primera infancia, pero más importante que en los niños, nosotros pues vamos a estarnos centrando en cómo los adultos podemos aprovechar esto para tener una vida mucho más balanceada. A partir de aprender a trabajar con nuestro cuerpo y los mecanismos que ya él tiene de por sí instalados. Entonces, ella descubrió que tenemos 2 patrones de movimiento principalmente, o digamos que así le fue dando orden y lo fue estructurando en sus investigaciones. Y existe algo que ella llamó libidinal y el otro fue llamado como sádico. Obviamente, al ser psiquiatra, pues esto tiene una gran carga del trabajo de Sigmund Freud, pero especialmente de Anna Freud, quien se especializó en el desarrollo infantil a partir del trabajo realizado por su padre. Entonces, el movimiento libidinal tiene que ver con la entrega, con la relajación, con la afectividad, con la calma, con la conexión, con el afecto, con la sutileza, con esos límites poco marcados o sutiles, muy diluidos, que nos permiten, pues justamente conectarnos, establecer vínculos afectivos. Todo esto tiene que ver con el movimiento libidinal. Y tenemos el otro patrón, que es el sádico, donde hay movimientos más de lucha, más de tensión, que tiene que ver más con procesos cognitivos, con agitación, con separación, con protección, con la agresión, con marcar límites, con estos movimientos más toscos. Entonces, tenemos estos 2 polos, de alguna manera, pero que en realidad, como todos los polos, hacen la integralidad del conjunto, y es en su conjunto que nos dan el balance. Porque, como iremos viendo en el desarrollo de los ritmos, que cada uno nos da una aportación para ese balance. Mientras que en el libidinal encuentro relajación, en la tensión del sádico es que puedo tener concentración. Entonces, mientras que uno amplifica mi visión, el otro la concentra. Y es a partir de la interacción de ellos que puedo tener un desarrollo mucho más integral, mucho más completo. Todos tenemos los 2 patrones con una tendencia predominante en uno de ellos. Como les decía, en conjunto nos dan el balance que nos permite lograr la calma activa. En la antroposofía, en la biodanza, en la euritmia, en la paneuritmia y en todas estas que también ya les había mencionado otras antes, como el Qigong y otras prácticas de diferentes corrientes, se ha hablado de la importancia del ritmo y el movimiento. Y justamente Judith Kestenberg clasifica los ritmos. Una de las mayores aportaciones que ella hizo también fue la posibilidad de graficar el movimiento a partir de los estudios realizados por Rudolf Laban, que eran principalmente aplicados a la danza, para poder graficar o esquematizar una coreografía como si fuera una partitura musical. Bueno, ella también da una graficación para el campo clínico. No vamos a entrar en eso, simplemente pues les hago mención del aporte que ella hizo para este terreno. Y nos habla de 5 etapas. En cada etapa hay 2 ritmos que justamente crean este balance. Va a haber siempre un ritmo libidinal, un ritmo sádico.
Y entonces la primera de estas 5 etapas es la etapa oral, que se da en el primer año de vida. En este momento o en esta etapa, todo está centrado en la nutrición y la receptividad. El primer ritmo que tenemos es el libidinal o el de entrega, que tiene que ver, como les decía hace un momento, con la conexión. Y es el ritmo que ella llama succión. Se da de los 0 a los 6 meses. Es cuando el bebé pues está principalmente en el momento de lactancia. El principal objetivo es nutrir el desarrollo biológico y afectivo. A partir de este contacto y este calor, también de esta sincronización que se da con el latido del corazón y esta cercanía donde no hay límites, no se diferencia dónde está el otro y dónde estoy yo. Este ritmo nos ayuda a construir seguridad, confianza, conexión y vinculación. Los adultos también tenemos esos momentos nutricios de afecto y justamente nos ayudan a conectar. Y en especial para las mujeres, estos momentos son muy importantes para ayudarnos a regular los químicos del estrés. Esta parte de la vinculación y la conexión, en efecto, nos permite ganar seguridad y confianza para estabilizar la química en nuestro organismo. Funciona ligeramente distinto con los hombres, pero también para ellos es importante en algunos momentos tener estos espacios. Y después de los 6 a los 12 meses, tenemos el siguiente movimiento, el siguiente patrón, que ella llamó a este ritmo el ritmo de morder. Si ustedes se fijan en el niño, entre 6 y 12 meses, ya empieza justo a tener los dientitos y a querer morder. ¿Qué hace esto en el desarrollo psicosexual y psicoafectivo? Que es lo que tiene que ver justamente con el manejo de la atención, que empiezan a verse los cortes, a definir fronteras, a tomar distancia. Aquí el bebé ya empieza de repente a empujar, también con sus bracitos. Crea las bases de la independencia y de la concentración. Aquí empezamos ya a poder diferenciar. Y entonces, si ustedes se fijan, cuando empieza a aparecer esta pequeña tensión, también en los adultos, cuando estamos muy relajados y entonces somos uno con todos, no hay diferencia, pero empieza a aparecer esta pequeña dosis de tensión y empezamos a marcar límites. Esto nos permite ganar independencia, pero también empezar a concentrarnos. Estos dos ritmos nos permiten movernos en nuestras relaciones más cercanas. Nos permiten equilibrar entre la conexión y la concentración para empezar a manejar justamente los límites. Si lo llevamos al movimiento, que es donde especialmente esto se refleja y donde se facilita el poder ver de alguna manera esto, el primero, el de succión, este
ritmo libidinal, lo podemos sentir o podemos generar la sensación con un movimiento de mecer. Es decir, si yo me siento o ya sea sentada o parada, empiezo a mecerme de lado a lado, de izquierda a derecha, porque mecerme hacia adelante y hacia atrás da un efecto diferente. Tendría que ser de lado a lado, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y empiezo a mecerme suavemente, como entrando en este ritmo de las olas del mar cuando el mar está en calma, ¿saben? Como este mecer que incluso se hace en la hamaca, cuando está suave, sutil, en la cuna también, ¿no? Se da este movimiento. Cuando yo hago este balanceo, puedo entrar en esta relajación. Y también puedo generar esta conexión más profunda. De hecho, si ustedes se fijan en los bailes en pareja, que son más acompasados, más como de mecerse lado a lado, hay más cercanía, ¿sí? Los cuerpos se juntan más y entonces se da una conexión diferente entre las personas. Los límites se diluyen en este balanceo. En cambio, cuando voy al otro movimiento, más de morder, la sensación es distinta en estos ritmos más que empiezan a ser como golpecitos, como golpes. No sé, bueno, en sus países quizá también el punchis punchis, ¿no? La música electrónica, esos movimientos que son como pequeños golpes. Si ustedes se fijan, hay más distancia. Las personas empiezan a separarse y empieza cada uno a estar en su propio mundo. Los límites empiezan a volverse más marcados entre unos y otros. Y eso también se genera a partir del movimiento. Tenemos después la etapa anal, que es la referente al segundo año. Se produce en el cambio de eje a la verticalidad. ¿Sí? Nos brinda un mayor rango de movimiento y también de desplazamiento. Aquí vamos a tener nuevamente dos ritmos, uno en cada patrón de movimiento. El primero se da de los 12 a los 18 meses, tiene que ver con retorcer o contorsionar. Aquí se gana flexibilidad. La tendencia es hacia el desorden creativo. Y eso ya les dará idea de hacia dónde va el desarrollo con este movimiento, hacia expandir la visión. En primera, por el cambio de eje, donde el niño pasa de estar acostado o sentado a ponerse de pie. Entonces, la visión ya también se amplifica, se apertura, cambia. Y se modifica también la exploración para ir hacia una separación más marcada. Por eso es que aquí se está trabajando más con el desarrollo de la creatividad. En este punto, digamos, de relajación y de entrega, también se despierta más la curiosidad. Al cambiar la visión, empiezo a mirar más allá y a empezar a ver hasta dónde puedo ir, a dónde puedo llegar. ¿Qué más hay? ¿Qué hay más allá? Y eso permite justamente ir empezando a hacer una exploración más creativa.
Aquí también, pues, se da muchas veces, el empezar a tomar cosas con más fuerza, ¿no? Después tenemos el siguiente ritmo, que tiene que ver con la etapa entre los 18 y los 24 meses, a la cual Judith llamó soltar. Este ritmo que está en el patrón de movimiento sádico, o para que no suene tan así, de lucha. Tiene que ver con comenzar a tomar el control del intestino y también del movimiento. Y además, empezar a medir las nuevas capacidades de logro. Aquí ya empieza el interés por ganar mayor independencia. Entonces, ya empieza a haber un sentido distinto de marcar límites, pero también de ir más allá, y aquí ya empezamos a ver el yo puedo hacerlo, ¿no? Yo solo, yo. Se amplifica la relación con el entorno, además. Paso de tener una relación, casi simbiótica con mamá, a después empezar a querer separarme un poco, pero todavía en ese entorno seguro, a luego empezar ya aquí a buscar interactuar más con el entorno, con curiosear más con las plantas, con los animales, con todo lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque esta etapa es la que me permite conectar con las posibilidades y el enfoque para el logro. Entonces, si ustedes se fijan, ya como adultos, cuando queremos, digamos que mover más esta parte de la creatividad en en esta exploración por diferenciarme del resto y conectarme más conmigo, este movimiento de retorcer, contorsionar, lo podemos ver incluso en algunos bailes, pero también en esos movimientos que a veces cuando estamos como con nosotros y que empezamos simplemente a movernos, como por disfrutar del movimiento de nuestro cuerpo, tendemos a hacer una serie de movimientos más ondulantes, que tienen que ver más con este contorsionar, retorcer más, la cadera gira hacia un lado, los hombros hacia el otro, y vamos haciendo este movimiento. Ustedes pueden probar, ¿no? Con esto que es más ondulante, cómo genera una conexión distinta consigo mismo de la que genera el mecer. Siempre en el patrón de movimiento libidinal va a ir a conectarme conmigo, con lo que soy, y el otro va a conectarme con el entorno, pero también va a ser una serie de límites, va a marcar la separación, ¿no? Entonces, en este es movimiento más ondulante. El de soltar es más lineal. Es como si ustedes, por ejemplo, imaginaran que toman una pelota o algo y lo llevan sobre su cabeza. Aquí inhalas, lo llevas sobre tu cabeza y al exhalar, sueltas el aire por la boca y sueltas eso que tienes sobre tu cabeza como si lo aventaras, lo sueltas simplemente, como si lo dejaras caer, como los pequeños hacen con las llaves y con muchos objetos en esta etapa, ¿no? Lo tomas sobre la cabeza, lo sueltas, o lo tomas, lo alzas y lo sueltas. Ese movimiento también genera una sensación.
en el cuerpo. No sé hasta aquí si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla en el chat o pueden también subir acá conmigo al escenario. Quien guste, adelante, bienvenidas. Bienvenida, Andrea, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Buenos días, Normita. Muchísimas gracias por este tema tan interesante. En realidad, me surge una pregunta y es acerca de este tema de los límites que se van marcando en los niños, porque me genera mucha inquietud. Yo estoy yo acabo de ser tía, entonces por eso me interesa mucho el tema y pues también para esta cultura importante, esta cultura general que se vuelve cultura importante. Entonces, cuando hablabas de, de esta etapa anal, tú mencionabas acerca de comenzar a soltar de los 18 a los 24 meses, hablamos de los 2 años de vida. Entonces, ¿cómo se maneja ese equilibrio mm, para saber hasta dónde, pues en una etapa tan pequeña de un niño tan pequeño, pues digamos, hay ciertos temores, ciertas cuestiones que uno puede traer aprendidas de que es demasiado pequeño un niño? Entonces me gustaría saber cómo se maneja este tema de soltar o del equilibrio. Y esto obviamente lo podemos extrapolar a, a nuestro propio conocimiento ya de adultos, pues por una cuestión de descubrimiento de ese espacio que ya tenemos recorrido. Muchísimas gracias por el tema, Norma. Está muy interesante. Sí, mira, en el caso de los niños, esto, de hecho, el sábado pasado trabajo con un grupo de adultas, por supuesto, em, y les decía, no es que esto con los niños pasa de manera natural, no es que al niño le dicen, ya tienes 18 meses, ya es momento de que empieces a garabatear y a lanzar cosas, ¿no? Ya es momento de que empieces a marcar límites y a soltar. No, la verdad es que es parte de nuestro programa, digamos. Esto simplemente Judith lo que hizo fue organizar la información a partir de la observación de un gran número de niños y los patrones comunes, pues los sistematizó, ¿no? Para facilitarnos la comprensión. Entonces, con el niño, aquí mucho del trabajo, muchas veces, es en el adulto. Y déjenme contarles brevemente, yo cuando empecé a meterme en este mundo de la terapia, a formarme como terapeuta, yo quería trabajar con niños. A mí siempre me han gustado mucho los niños y cuando yo estudié la preparatoria, estudié en una preparatoria normalista, entonces pues ya tenía como una marcada tendencia hacia el campo pedagógico y estaba muy metida como en esta parte del preescolar y el juego y estas cosas. Después, al estudiar mi carrera, pues empiezo a meterme también en este rollo de la comunicación, pero especialmente en los niños. Después me di cuenta que en realidad todos los temas de lo que acontece con los niños vienen de los adultos de su entorno. Y fue ahí que hice el viraje a cambiar a trabajar con los adultos. Y la verdad es que la mayor parte de los adultos con los que trabajo tienen niños pequeños en su entorno o bajo su cuidado, ¿no? Incluso los directivos con los que trabajo, la mayoría de ellos tienen niños menores de 12, 13 años, la mayoría de ellos. Entonces, bueno, aquí lo interesante es cómo yo adulto uso esto del movimiento para calmar mi propia tensión,
para poder manejar lo que ocurre en mí y entonces facilitar que el niño se desarrolle no sin mi intervención, más bien con mi acompañamiento, pero sin que yo lo esté limitando. Por ejemplo, con este movimiento en particular de soltar, como el niño tiende a lanzar cosas, los adultos tendemos a decirle, no lo avientes, no lo hagas, no, no, no. Y lo que está haciendo el niño en esta repetición es grabar una memoria en su cuerpo que después le va a ayudar a soltar las cosas, a que emocionalmente no se quede con todo ahí atrapado. Lo que pasa es que lo está haciendo a lo que él tiene en este momento, que es su biología. Su cerebro todavía sigue desarrollándose y aquí, por eso, esto tiene que ver con el desarrollo psicoemocional, también marcadamente con el desarrollo psicosexual, pero es como se va apalancando desde lo biológico, que es lo que hay en esta etapa, a lo que después va a generar una estructura emocional. Entonces, si yo aprendo a soltar, aunque en este momento sea lanzando cosas, ese movimiento es lo que hace que después, emocionalmente, yo sea menos apegado al dolor, al sufrimiento, que pueda desprenderme, que pueda soltar todo eso que en algún momento me duele. Entonces, lo que yo puedo hacer es justamente, pues, no interferir tanto, obviamente, pues, cuidar la seguridad, es decir, acompañar el desarrollo sin estarlo limitando necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más dudas al respecto, no sé si, Sara, ¿quieres compartirnos o preguntarnos algo o avanzamos a la siguiente Y etapa? muchas gracias, Norma. Quisiera hacer una pregunta con esto que estás comentando. Entiendo que en cada una de estas etapas, justamente lo que decías ahorita, se va aprendiendo algo y se va como superando o creciendo emocionalmente, ¿no? Y te sirven para que en tu vida de adulto tengas esa solidez o esa soltura o ese aprendizaje ya puesto en práctica en este momento. Si la propuesta o dentro de lo que tú compartes con nosotros, existe la posibilidad de que si un niño o una niña no vivió alguna de esas etapas de manera adecuada, no lo aprendió, ahora con la práctica de estos ejercicios que decías como de mecimiento y de etcétera, etcétera, pudiera aprender a desarrollar lo que en ese momento no se pudo hacer. Muchas gracias y muy interesante el tema. Muchísimas gracias. Sí, Sara, justamente, fíjense que, bueno, esto yo lo he probado con muchas poblaciones. La primera vez, cuando yo todavía estaba estudiaba danza terapéutica empecé a estudiar para hacer mi tesis originalmente, porque era sobre cómo el movimiento nos facilita desarrollar habilidades sociales. Esa era mi hipótesis en aquel entonces, que el movimiento corporal nos permitía desarrollar habilidades sociales y que entonces, sin tanta teoría, podíamos facilitar que principalmente poblaciones infantiles o con menos desarrollo académico pudieran generar nuevos patrones o nuevos mecanismos de convivencia y de interacción simplemente a partir del movimiento, incluso usando las danzas regionales y todo esto como mecanismos de apalancamiento, ¿no? Pero entonces a esta pregunta que tú me haces, sí, pues se puede desarrollar. Yo el primer grupo con el que lo probé fue con niños con VIH en una clínica de atención psicológica justamente para personas con VIH. Yo ahí hice mis primeras prácticas. Después lo probé también con niños con discapacidad.
Y yo trabajaba en un centro de atención a personas con diferentes discapacidades sumadas, y me llamó muchísimo la atención el efecto que esto tenía con los niños y adolescentes con parálisis cerebral. De hecho, en una nota que escribí para publicar mañana o pasado en LinkedIn, platico un poco sobre esto, ¿no? Cómo personas que, bueno, con parálisis cerebral tienen un movimiento bastante reducido, pero a partir de simplemente intencionar un poquito estos ritmos, estos patrones de movimiento donde empieza el cuerpo a grabar en la memoria la regulación de la tensión, relajación, estos chicos, aún con su situación particular, tenían cambios notables que las cuidadoras habituales decían, es que el día que trabajan contigo, aunque sean solo 15 o 20 minutos, porque era el tiempo que a mí me daban con cada niño, tienen muchísimo cambio incluso en los días posteriores. Su rango de movimiento es mayor, su estado de ánimo, comen mejor, hacen menos berrinches, ¿no? Tienen menos crisis como de enojo. ¿Por qué? Pues porque empiezan justamente a partir de la memoria corporal a grabar esto de tener posibilidad de entremarcar límites, soltar, conectar, empezar a descubrir nuevos alcances, a tener nuevos logros, que es algo de lo que ya les hablé con estos patrones, hasta dónde vamos o estos ritmos. Porque, pues para un chico con parálisis cerebral, donde todo el mundo piensa que no puede hacer eso, recuerdo mucho una vez que a uno de ellos le decía, ándale, Quique, patea, patea, patea el balón, ¿no? Y me decían, es que ¿por qué le pides que haga eso si él no puede? Yo le dije, no, claro, él puede. Y tan puede que lo está haciendo, ¿no? Porque obviamente, pues yo le ponía un balón a 1 o 2 centímetros de su pierna, era el movimiento que él iba a hacer. Y él podía, y su cara de gusto al conseguir ese movimiento era fascinante. Por eso es que ellos tenían esos efectos, porque la memoria corporal va grabando nueva información, donde puedo. Entonces, un chico de 15 años, que obviamente no tuvo esta sensación de logro a los 2, al estarla teniendo a los 15, su cuerpo la va grabando. Y es la repetición la que lo graba. Por eso en los niños vemos que repiten las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Quieren ver la misma película 1000 veces seguidas. Lo mismo pasa con estos movimientos, porque lo que están haciendo es grabar información en su sistema. Entonces, se puede hacer, si no se hizo a los 2, se puede hacer incluso a los 30. Si tú todavía no aprendiste a soltar, todavía eres muy aprensivo emocionalmente, a partir del movimiento tú puedes empezar a trabajar con esto, así tengas 60 años. Y empiezas a ver avances mucho más rápido que cuando lo hacemos desde otros mecanismos o buscando que suceda desde la mente. Siempre el cuerpo nos permite tener avances mucho más rápido. Por eso, muchas veces es como tú en 10 minutos, en menos de 10 minutos, puedes cambiar tu estado desde tu cuerpo. Desde la mente toma más tiempo y a veces no se consigue. Pero desde el cuerpo, en cuestión de minutos, tú puedes hacer un cambio drástico, significativo y que además sea duradero, porque se graba en la memoria del cuerpo y es más fácil reconectar con él, porque está cada vez más en el inconsciente. Entonces, se vuelve un mecanismo muchas veces incluso más automático, se vuelve pues algo
que empieza a entrar ya como de manera autónoma, ¿no? Entonces, bueno, pues, Olguita, no sé si querías hacer nuevamente tu pregunta, a ver si ahora nos coopera. Bueno, tuve que salir y volver a entrar porque la verdad que la aplicación me estaba jugando como a veces a ti te hace. No sé si ahora sí me escuchan. Perfecto. Bueno, no, yo estaba viendo acerca del ejercicio que hicimos ahorita de que los niños se colocaban las cosas en la cabeza y las dejaban caer y se vino a mi mente este ejercicio que a veces se hace en los gimnasios, que es también colocarse una pelota muy grande, pero en los hombros y dejarla caer hacia atrás. Y de pronto dije, estos ejercicios, o sea, son inventados o simplemente o también están tratando de llevar como este tema que tú nos estás tratando en este momento. Pues en Pilates y en varias corrientes de acondicionamiento físico se usa esto que yo les estoy hablando, porque mucho viene de la danza y de cómo grabas patrones en el cuerpo y en la memoria muscular. Entonces, justamente es la repetición de un cierto movimiento que va generando tanto rupturas en los músculos, que es lo que se busca en el gimnasio para ir haciendo como esta forma, ¿no? Más atlética y demás, pero también como esta memoria que va justamente haciendo este equilibrio entre la tensión y la relajación, que es lo que va a hacer que el músculo se desarrolle diferente. Entonces sí tienen muchas veces bases en esta parte. Y bueno, si les parece bien, vamos a ir entonces a nuestro siguiente etapa, porque todavía nos quedan 3 y ya vamos casi al final de nuestro tiempo designado para esta sala. Vamos a tener que hacer otra vez una segunda parte del tema, al parecer. Pero bueno, si les parece interesante, no importa que nos alarguemos un poco. Ok, la siguiente etapa tiene que ver con el tercer año de vida y Judith la llamó uretral. Aquí se gana autonomía para avanzar, retroceder o parar a voluntad. Aquí justamente pues es la etapa en la que voy ganando un mayor dominio de mi persona. Y tiene también 2 ritmos. El primero, en el patrón libidinal o de entrega, es correr o deslizar y se da después de los 24 meses y antes de los 30. Aquí hay mayor relajación y menos estructura. Aquí es cuando el niño se deja correr sin saber parar. Es cuando corre, 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 corre y muchas veces para parar o se deja caer o choca con algo, porque todavía no sabe regular la velocidad y entonces o topa o se deja caer. Y no sé si les ha pasado, pero con los adultos también a veces nos pasa, no sabemos frenar en la vida, no en el movimiento, pero no sabemos frenar en la vida. Y entonces nos encarreramos y para frenarnos o tenemos que topar o dejarnos caer. Bueno, pues con los niños esto pasa en el movimiento, ¿no? Corre, 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 corre. Y cuando quiere parar, o se deja caer o choca con algo. Entonces, aquí también a partir de movimiento podemos modificar esto para aprender a autorregularme y poder bajar, incrementar velocidad, frenar y hacer todo esto sin que tenga que
correr el riesgo de lastimarme. ¿Mm? Después tenemos el siguiente ritmo que entraría en el patrón de el sádico o de lucha, y ese tiene que empezar, bueno, tiene que ver justo, y su nombre es así, empezar, parar. Es justamente cómo aprendo a arrancar, pero también a frenarme. Es después de los 30 meses que se presenta, o la segunda mitad del tercer año de vida, donde el niño aprende a detener su orina y también a detenerse a sí mismo sin chocar ni caer. Es cuando aprende, ahora sí, a regular su impulso. Y aquí, bueno, pues también cuando somos adultos, tiene que ver con poder regular el flujo de las cosas en nuestra vida y el impulso que tomamos para poder tomar decisiones. Este movimiento tiene que ver mucho con la toma de decisiones, con el poder elegir incluso de entre distintos intereses, con poder jerarquizar o priorizar cosas. ¿Mm? Cuando nos cuesta priorizar o jerarquizar, este movimiento de empezar, parar, me ayuda a poder ir modificando esto. En esta etapa, pues hay una relación mayor con la vida, con todo lo que me rodea. Como pueden ir viendo, se va expandiendo, ¿no? Se va amplificando la visión, la interacción a partir del movimiento. ¿Cómo lo puedo ejercitar o llevar estos dos movimientos a mi vida para que empiece a balancear esto entre el poder tomar impulso y tomar decisiones para hacer altos o incluso decir no y poder seleccionar sí, no, lo tomo, no lo tomo? Bueno, pues uno tiene que ver con el movimiento libre y desmedido, es decir, un poco moverme tan libre y locamente como me sea posible. Puedo tomar un espacio amplio y simplemente moverme por todos lados. O en un mismo lugar, moverme tan libre y loco como sea posible, que todas las partes de mi cuerpo se muevan. Aquí no importa tanto el orden, sino el movimiento. A veces les digo, esta sacudida de perro mojado, ¿saben? Que sacude desde las orejas hasta las patas y la colita, todo se sacude. Bueno, ese movimiento puede ayudar también. Y después cambiar a moverme, parar. Empezar a elegir cuándo paro este movimiento loco y desenfrenado, que después voy a ir encauzando y direccionando para elegir una dirección hacia la cual voy a moverme y voy a llegar ahí y después me muevo hacia otra y llego ahí y me muevo hacia otra y empiezo a hacer elecciones y priorizar, tomar decisiones de la ruta que voy a seguir y hasta dónde y cómo voy a ir cambiando. Esto desde el movimiento permite ir también incorporando nuevas memorias, les decía, en la memoria muscular, pero también empieza a desarrollar en el inconsciente habilidades psicológicas que van a darme fortaleza en mi estructura emocional y especialmente sobre lo que tiene que ver con ganar autoridad sobre mi estado y empezar a manejar la tensión y la relajación
que se genera en mi organismo y cómo la voy yo autorregulando o modificando a voluntad. Así que esto es lo que justamente me permite ir encontrando el balance o generando un equilibrio. Les decía, estos principios están presentes incluso en el Tai Chi, en el Qigong, en todas estas prácticas milenarias que tienen que ver con el flujo del movimiento corporal. Y bueno, pues creo que ya no vamos a tener tiempo de entrar en los siguientes dos. El cuarto y el quinto año se quedarán para la siguiente semana, pero sí me gustaría saber si tienen preguntas hasta aquí, si hay algo que quieran comentar. Hola Normita, Andrea, gracias a todos por estar. Fíjate que justo lo que estás diciendo, llegó a mi madre unos videos de unas técnicas de movimiento para sanar y los vi, pero no les presté como la debida importancia y ahora que tú nos estás comentando todo esto y el porqué de esos movimientos, de las repeticiones y demás, me hace total sentido. Y entonces esos videos llegaron a mi madre por referencia de una persona que estaba muy mal, que no podía pararse. Entonces, ahora, hasta ahora, después de 2 años casi, digo, wow, o sea, realmente nos llegó a nuestras manos un material de oro. Pero antes de ello, qué importante es ser consciente de los movimientos que nosotros hacemos. Si cuando, por ejemplo, nuestro jefe nos habla y nosotros nos encorvamos y agachamos la cabeza, o si ponemos las manos arriba en la cabeza, como soy tu igual, o tener toda esa conciencia de los movimientos que nosotros hacemos, nos puede decir que cómo estamos. E inconscientemente, todos esos movimientos que hacemos, ¿por qué los hacemos? Si es inseguridad, si es, pues, un trauma de sentir agresión o de sentirme inferior o de ocultarme o de protegerme, y tú como líder poder leer todos esos movimientos y tratar de ayudar y hacer este tipo de dinámicas con tu equipo de trabajo para que lo lleves todos hacia la dirección de productividad que tú quieres. Wow, creo que es una herramienta que muy pocas veces se usa, pero que es súper poderosa y puede hacer el cambio en tu equipo de trabajo. A ver, Normita, dime si dije sandeces o no. No, para nada, totalmente. De hecho, miren, esto yo lo he probado con muchas poblaciones. Les decía, bueno, yo empecé con esto como en el 2005. Ya desde antes lo estudiaba, pero a ponerlo en práctica, digamos, lo había estudiado teóricamente como desde el 2000, bueno, desde antes que practiqué danza, pero ya metiéndome más en cómo influye el movimiento en el desarrollo de habilidades y la interacción humana, más por el 2000, 2001, ¿no? O sea, ya tiene un rato, pero lo que he visto con esto en diferentes contextos, con poblaciones tanto de niños como de adolescentes, como de adultos, líderes religiosos, gente de empresas, es que cuando tú haces este trabajo desde el cuerpo, de hecho con los militares, fue impresionante cuando trabajé con militares de las 52 regiones del país y había pues de todos los cargos, desde generales, coroneles, capitanes
todos estaban revueltos. Con ellos fue muy impresionante hasta para ellos el cambio que hubo en su interacción simplemente a partir de algo que parecía un juego de movimiento corporal. De hecho, por eso es que el detox organizacional que yo planteo como primer paso para cualquier programa de bienestar en una organización tiene que ver con esto, trabajar con el cuerpo y desde el cuerpo, porque desde ahí es mucho más fácil modificar patrones de interacción. Lo he visto con comunidades que tienen violencia, con comunidades en conflictos con la ley, con comunidades después de un desastre, ¿no? Trabajé cuando el tornado en el norte del país, con huracanes, con el terremoto, con diferentes situaciones. Y siempre a partir de darle oportunidad al cuerpo de liberarse, de sacar la tensión del sistema nervioso y reincorporar nueva información, es mucho más fácil modificar la interacción. De hecho, tenemos mecanismos que hacemos de manera inconsciente, súper automáticos, que tienen que ver con esta necesidad de regulación. Nuestro movimiento siempre nos habla de una necesidad. Y les voy a contar un par simplemente para no alargarnos tanto y ir cerrando nuestra sala. El primero, seguramente ustedes han visto a alguien llevarse la mano a la frente como diciendo, ay, Dios mío, ¿no? Cuando está muy tenso y se lleva la mano a la frente. Ahí lo que estás haciendo es, de manera inconsciente, modificar, estás estimulando puntos neurovasculares, pero estás modificando la oxigenación de tu cerebro para pensar con mayor claridad. Y no es que lo hagas de manera consciente, pero ese llevarnos a la mano, de hecho, hay un ejercicio que no lo diseñé yo, lo diseñaron para una técnica que se conoce como medicina energética, que yo aprendí de su creadora, Donna Even, y simplemente pues pones la otra mano atrás, ya tienes una en la frente, en ese ay Dios mío, ya pones la otra atrás y presionas con las dos como si quisieras juntarlas y empieza a modificarse la percepción y el pensamiento. Entonces, es interesante cómo pasa eso. Hasta en las caricaturas a veces nos dan pistas. Si quienes tienen niños pequeños y han visto Winnie Pooh, cuando él quiere pensar, se hace con una manita como pensar, pensar, pensar y golpea en el centro de su frente. Cuando nosotros estamos estimulando ese punto, estamos liberando el canal del hígado. Es decir, estamos calmando esa necesidad de defenderme de una situación. Y al estar calmando eso, es como hay seguridad, estoy empezando a activar la confianza para que entonces pueda volver justamente a pensar con mayor claridad. Y esto lo hacemos muchas veces de manera inconsciente. Así que de alguna manera hay una sabiduría en nosotros que va permitiendo que podamos autorregularnos. El asunto es que, pues como no lo tenemos consciente, tampoco nos apalancamos de ello. Y hacerlo consciente, por eso este programa de entrenamiento y conciencia para la gestión emocional del liderazgo, al hacerlo consciente, puedo empezar a utilizarlo primero conmigo y en los siguientes pilares iremos viendo que puedo usarlo también para mejorar el ambiente con mi equipo, porque según los estudios en una organización, la lealtad no se da hacia la empresa, se da siempre hacia el equipo. Entonces, si yo logro generar células más integradas, equipos mucho más cohesionados, mucho más integrados, voy a tener mayor retención, mayor lealtad,
pero también podré tener productividad, rentabilidad, un ambiente diferente que nos dé a todos a ganar en bienestar y en crecimiento económico, que es lo que todo negocio busca, ¿no? Entonces, esta parte pues es muy importante. Y para ir cerrando nuestra sala y no extendernos más, me gustaría que podamos ir compartiendo qué nos llevamos de esta sala. Sara, si quieres comenzar tú. Bueno, pues muchísimas gracias. Mucha información y sobre todo cosas muy interesantes para poner en práctica en este momento que puedan resolver pendientes de la infancia, en nuestros y de la gente que está cerca con la que podamos estar trabajando. Muchas gracias y además sencillas, fáciles de que las personas las pueden hacer, no requieren gran inversión, no requieren un espacio especial, sino simplemente el conocimiento, cómo llevarlas a cabo y la disposición para hacerlas. Muchas gracias, Norma. Muy bonita sala. Gracias, Sara. Andrea. Muchas gracias, Normita. La gestión de conocimiento llevada a la experiencia, como lo anota Sara, y pensar en nuestro cuerpo como ese carro, como ese instrumento que naturalmente nos puede ayudar. Entonces, comenzar por ahí y también como buscar una alternativa en cosas que ya existían, pero que no conocemos y apropiarlas, porque está muy interesante este tema, Normita. Lo estoy siguiendo por múltiples objetivos, pero la gestión del conocimiento llevada a la práctica es lo más interesante de todo esto. Un gran abrazo. Gracias. Déjenme responder una pregunta que veo acá en el chat, que Corazón nos pregunta si el ejercicio ayuda. Sí ayuda, Corazón, pero no del todo. O sea, sí te ayuda a ciertos niveles, pero realmente para la gestión emocional, la verdad es que no es el mecanismo primario, toma bastante más tiempo y además muchas veces se corre el riesgo de lesionarse si no hay un acompañamiento adecuado. Entonces, el ejercicio por sí mismo, aunque ayuda por el movimiento que genera, yo no lo recomendaría de entrada para este fin. Sí lo recomiendo porque es importante hacerlo, yo misma lo hago, pero no para este fin en particular, que es el de la gestión emocional. Sí para contribuir a ganar dominio personal, dominio propio, no específicamente para la gestión emocional o el manejo de la atención. Selene. No, pues agradecerte, Normita, por todo este conocimiento tan valioso que nos has estado compartiendo desde la primera sesión. Yo te lo comenté, creo que esto son conocimientos que te cobran hasta en dólares y aquí tú nos los estás compartiendo sin tener que hacer una erogación extra, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y gracias a todos por estar, por acompañarnos. Claro, digo, esta es una embarradita, pero sí, no quiero decirles cuánto he invertido en tiempo y en dinero en aprender esto, pero sí, es bastante. Entonces, bueno, pues aprovechemos que aquí está. Y aunque sea una embarrada, la idea es que les sea útil, ¿no? Entonces, Olguita. Sí, yo también estoy de acuerdo con Selene y con todas, porque la verdad que qué temas que de pronto nunca había tenido la oportunidad de disfrutar y la verdad que es impresionante porque pues yo ya tengo mis hijos grandes, pero cuando hiciste el ejercicio regresé a todos estos detalles y que a veces nosotros como madres no tenemos presente. La verdad que encantada de estar en la sala y aprendiendo muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sala. La próxima semana iremos con la segunda parte. Todavía nos faltan 2 etapas, 4 ritmos más por ver.
y pues algunos ejercicios por hacer. Así que los espero la próxima semana. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren y muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Hasta la próxima.